mente como nuestro corazón. Siempre debe haber un salmo, siempre debe haber una oración, siempre debe haber un clamor, una intercesión, un canto, un poema. Algo necesitamos traer. Es como cuando nos juntamos y hacemos a la canasta, más o menos, ¿sí? Porque Dios ha repartido en todos nosotros su riqueza, sus abundantes riquezas. Entonces no podemos venir con las manos vacías. Así que saca de tu depósito algo que hayas estado comiendo en estos días, algo con lo que te hayas estado deleitando, y en oración comienza a hablarlo, a declararlo, a volcarlo, amén, en esta mesa, para que todos podamos servirnos los unos de los otros, amén. Nuestra comunión es en el Espíritu, y el vínculo que nos une es su amor, pero también es la fe. Cuando nos reunimos todos juntos, lo que nos une es en lo que hemos creído, es la fe. Por eso dice la palabra del Señor que cuando hay fe, su palabra, el mensaje del Evangelio se aprovecha. Amén. Entonces ahora hay más fe que nunca, porque es la fe multiplicada en todos nosotros. Así que cosas van a suceder en nuestras vidas. No nos podemos olvidar de que Dios es un Dios de poder y que Él opera en nosotros, obra en nosotros, aún sin que nos demos cuenta, alargando nuestros años, dándonos salud, regenerando nuestro cuerpo, aún sanando, liberando nuestras vidas de toda opresión, de todo aquello que nos impide disfrutarlo. Entonces declaremos en esta noche una noche donde el poder de Dios actúa. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad, porque has hecho todas las cosas tan perfectas. Gracias, Señor. Derramamos nuestros corazones en abundancia, Señor, de clamor, de declaraciones de amor hacia ti. Te amamos, Señor, te amamos. Amamos seguir tras tus pasos. Amamos deleitarnos en tu palabra. Amamos esa luz, Señor. Padre, agradecemos que nos hayas atraído a tu luz, a ese lugar donde solo los íntimos pueden entrar, porque en esa luz vemos la luz. En esa luz, Señor, la verdadera luz se hace real para nosotros, y podemos verte, y podemos contemplarte, y podemos volver a asombrarnos, Señor, por tu grandeza, por tu maravillosa presencia, por todo lo que tú haces, por todo lo que hiciste, por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque en tu presencia podemos disfrutar juntos. Ese era tu deseo, ese era tu anhelo, Señor, poder disfrutar juntos. Hoy estamos atentos, Padre, para disfrutarte, para comer de ti, para deleitarnos, para recrearnos, para que todo nuestro ser se recree en tu presencia, para que todo lo que está afuera vuelva al orden, para que todo lo que se salió, Señor, de su lugar vuelva a su lugar, para que todo sea ordenado en nuestras vidas, para que el poder de tu Espíritu opere en nuestro interior, y desde nuestro interior, Señor, todo nuestro ser te pueda disfrutar. En todo nuestro ser, Señor, se pueda notar, se pueda permear tu gracia en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Te amamos, Señor, te amamos. No venimos, Señor, a reunirnos con las manos vacías, sino que comenzamos a volcar todo lo que nos has dado en estos días, para que podamos ser enriquecidos los unos con los otros. Clamamos, Señor, en esta tarde por los que no están, por aquellos que están trabajando, Señor, por aquellos que están cuidando cada lugar, Señor, por aquellos que están sirviéndote, porque donde quiera que hay un hijo, donde quiera que hay un santo, hay un servicio hacia toda la comunidad. Declaramos, Señor, que ese servicio es de corporativo,
que hay paz en las calles de esta ciudad, que hay amor desplegándose, Señor, en cada autoridad, Señor, en cada uno que lleva tu nombre, en cada uno que lleva tu vida, en cada lugar donde estén, Señor, que tu sangre los cuide, que tu sangre los proteja. Gracias, Señor, porque en todo lugar podemos expresarte, en todo lugar podemos manifestarte. Amén. Amén. ¿Qué les parece si arrancamos con un fuerte aplauso, celebrando la vida que llevamos dentro, dándole toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza solo a Él? Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Vamos, alaba al Señor, que ya estamos juntos. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la verdadera luz. en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la Es nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, es suficiente.
Dice el Salmo 36:7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber de tu río de deleite. Tenemos tan poquito tiempo que no podemos demorarnos tanto en conectarnos a la realidad del cuerpo. Yo sé que a veces nuestra vida cotidiana, personal, un poquito enfría esa conciencia de que somos un cuerpo, de que somos su casa y que en esa casa hay una fuente de vida y hay un río de deleites, que deberíamos venir ya un poquito más preparados para derramar de ese río de deleites. Te invito a que cierres tus ojos y aproveches cada minuto, orando, intercediendo, clamando al Señor, porque en su luz podamos ver la luz, porque podamos ver la verdadera luz. Todo lo que en su luz vemos la luz, es como si Dios te hubiese invitado a su círculo íntimo, a su intimidad. Te hizo entrar al lugar donde hay verdadera luz. Toda luz que está fuera de Él, dice que aunque sea luz, es tinieblas, no es real. Todo lo que está en Él es nuestra realidad. Deja que tu espíritu clame. La palabra también nos advierte de que muchas veces nos encontraríamos sin saber cómo orar, sin saber qué decir. Yo creo que ante tanta hermosura, ante tanta realidad, todos nos quedamos mudos, pero hay alguien dentro de nosotros, su Espíritu Santo. Hoy apela a Él, echa mano de la eternidad y deja que ese Espíritu clame, deja que ese Espíritu clame y que comience a reunir todas las cosas en Él, que comience a traerte del lugar en donde estás, en donde has estado distraído, quizás de donde has estado confundido. Salí, deja que Dios te traiga de toda confusión, aún de la religiosidad, que Dios te traiga a lo verdadero, su verdadera luz, a su verdadera luz, a nuestro lugar en Él. Sí, Señor. Mi ser, esculpido estoy en el hueco de tu mano, tu cantera es mi refugio, mi protección. Estamos siendo reunidos, tu Espíritu nos llama, cual abismo a otro abismo, tu voz está llamando. Estamos siendo reunidos,
Gracias, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno en ti, Señor. Te exaltamos, te honramos en esta noche. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Que la paz del Señor abunde en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Muy bien. Toma tu asiento, por favor. Dos cosas tenemos que aprovechar en estos días. Por eso hay que llegar temprano, porque solamente cantamos 2 canciones. Entonces, si llegamos un poquito más tarde, nos perdemos la parte de la canción. Y cuando estamos en el tiempo de la canción, de cantarle al Señor, de ministrarle al Señor, aprovecharlo al máximo. Amén. Aprovechándolo al máximo para que no se nos escape el tiempo hermoso que tenemos. Muy bien, seguimos en este día construyendo la palabra que empezamos el sábado pasado. Estamos en participantes de lo inconmovible y empezamos el sábado pasado basándonos en el libro de Efesios capítulo 1. Leímos desde el versículo 3 hasta el 14 y estuvimos hablando de cuáles son las cosas que Dios nos ha dado, cuál es la posición que nosotros tenemos en Cristo y que lo más importante es que nosotros estemos posicionados. ¿Cuál es nuestra posición? Si nosotros estamos en Cristo o si nosotros todavía estamos bajo nuestra vieja naturaleza, bajo nuestra vieja manera de hacer las cosas, bajo nuestra mente natural y no bajo el gobierno de Cristo. Recuerde que cuando nosotros vinimos a Cristo, lo que nosotros le dijimos que Él fuera nuestro Señor. Para que sea nuestro Salvador tiene que ser nuestro Señor. Y que sea nuestro Señor significa que nosotros nos rendimos a Él. Que sea nuestro Señor significa que nosotros ya no tenemos voluntad, sino que nuestra voluntad se la hemos dado a Él. Y ahora ya no es mi voluntad, sino es su voluntad en mí. Diga conmigo, ya no es mi voluntad, sino es su voluntad en mí. Entonces hablamos que necesitamos permanecer en esa posición porque Él nos ha participado de una posición. Nosotros participamos de una posición. En segundo lugar, vimos que participamos de su santidad. Él nos hizo santos. No es que Él nos dijo, si ustedes no dan a cierta medida, si ustedes no llegan a ser santos, no van a poder tener comunión conmigo. No, no, no. Él nos llamó a ser santos y nos dio la santidad para que nosotros pudiéramos estar en Él. Entonces participamos de su santidad. En tercer lugar, vimos que participamos de su carácter y conducta intachable. Esto que lo vimos sobre el versículo 4 en la segunda parte de Efesios. En cuarto lugar, y el último que vimos el sábado pasado, fue participamos de su linaje. De un linaje. Él nos llamó a ser parte de un linaje. Nosotros somos nación santa y real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. Somos linaje de Él. Amén. Entonces Él nos participó de un linaje. Hoy vamos a ver otra vez en Efesios, en la nueva versión internacional, en el versículo 7 ahora. Vamos a seguir avanzando y quiero ir un poquito rápido porque ya tengo la prédica del sábado que viene y quiero terminar esta y no sé si vamos a poder terminar esta hoy. Que el Señor nos ayude, que Él sea el mediador de todo esto. Tampoco se tiene que hacer conforme a mis planes, sino que son los planes que Él tiene para con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 7, nueva versión internacional. Solamente el 7 vamos a leer por ahora, después vamos a seguir avanzando hasta el 14. Dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En Él tenemos perdón y redención. Entonces el punto que creo que es el número 5, si alguien me ayuda, creo que venimos en número 5, yo no lo numeré, participamos de redención y perdón. Participamos de redención y perdón. Tenemos que entender algo. Jesús era santo. Él no necesitaba cargar
con nuestra falta de santidad, no necesitaba cargar con nuestros pecados. Él era santo. El tema es que a Dios le plació salvarnos por medio de Cristo. A Dios le plació salvarnos por medio de su Hijo, y es así que Jesús nace en la tierra en santidad, tiene una vida de santidad y muere en santidad, pero cargando todos nuestros pecados. Él murió en el peor de las muertes de aquel tiempo. En la peor de las muertes de aquel tiempo, colgado en una cruz, clavado en la cruz. Era una agonía constante. Él no necesitó de la cruz, pero Él se hizo maldición para salvarnos a nosotros. ¿Y para qué se hizo maldición? ¿Para qué? Para hacernos participantes a nosotros de esa santidad. Para hacernos participantes de ese perdón y de esa redención. Jesús no necesitaba redención y perdón. Era perfecto en todas sus acciones, vida y obra. Él no necesitaba nada de eso. Si Él terminaba sus días en la tierra, ascendía al cielo y no necesitaba de la cruz. La cruz no fue para Él, la cruz fue para nosotros. La cruz fue para nuestra redención, para que nuestra condición de irredentos se cambiara a redentos por Él, a alguien redimido por el Señor. No había nada indebido en Él, pero Él se hizo pecado e irredento para que nosotros pudiéramos participar de su redención y perdón. Por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a Dios y, como dice la palabra, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará, Él lo hará. Todo lo que pidamos al Padre. Por eso nosotros necesitamos participar de Dios. Por medio de la cruz es que nosotros entramos a participar de Dios. Somos participantes de Él. ¿Por qué? Porque fuimos perdonados y fuimos redimidos. Toda nuestra condición fue cambiada, no por nuestras obras, sino por su obra. No por nuestros sacrificios, sino por su sacrificio. Nosotros necesitamos hoy morir a nosotros mismos. Es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Todo el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, que no es tan fácil y tan simple, es morir a nosotros mismos. Hoy le contaba a Ceci que anoche, o hoy a la mañana, ya no recuerdo si fue anoche o hoy, no sé si anoche antes de dormir o algo, empecé a ver fotos de mi papá, ¿no? No sé, yo me puse a ver. Y ya mi mente empezó a decir, ¿por qué? ¿Por qué se murió? ¿Y por qué? ¿Y por qué si era bueno? Y ya mi mente quería empezar a pensar cosas mal. Ya quería empezar a como enojarse, ¿no? A entrar en una condición de enojo porque la mente continuamente quiere saber por qué. Nuestra mente continuamente quiere tener la razón. Y de alguna manera se puso triste en mi corazón como no había estado, porque a pesar de extrañarlo mucho, nunca estuve triste y me sentí triste, y es por prestarle atención a mi mente, porque mi mente no quiere nada bueno, no quiere lo mejor para mí, no sabe qué es lo bueno. Es por eso que Dios nos redimió de esa condición de la mente. Y para mí fue solamente un traspaso. Dije, no, yo no me voy a quedar acá. El Espíritu Santo habló y fue claro para mí. Pero digo yo, wow, ¿cómo empieza con un pensamiento simple? Ver una foto ahí, ¿no? Él estaba en una foto con Catu, en otra con Nacho, y ya mi mente empieza a buscar lo malo, el odio, entrarle a buscar una condición incorrecta. Dios nos redimió de nuestra propia mente. Dios nos redimió de nuestra propia mente y nosotros tenemos acceso a salir rápidamente. ¿Por qué a veces nos quedamos con pensamientos incorrectos? ¿Por qué a veces permanecemos pensando lo que no debemos si nosotros hemos sido participados y hemos sido redimidos de nosotros mismos? Más allá, olvídese del diablo, porque el diablo ya no tiene nada que hacer con nosotros. Ya no estamos en sus manos. ¿Que el diablo existe? Claro que sí. Que si nosotros nos olvidamos de Dios, nosotros estamos accesibles para Él. Pero si nosotros permanecemos en nuestra posición, somos inaccesibles al diablo. El diablo no nos puede tocar. Nada malo puede venir a nuestra vida. Nada malo
que no venga de la mano de Dios. Lo podemos ver en la vida de Job, ¿no? Job era un hombre santo en todos sus caminos. Es más, no solamente era santo él, sino que trataba de todos los días hacer un sacrificio por cada uno de sus hijos en el tiempo que había que sacrificarse, en el tiempo que había que hacer cosas para alcanzar algo. Él todos los días hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Él era santo en todos sus caminos, y no solamente eso, sino que trataba que su casa estuviera en santidad. Y de repente el diablo venía de rodear la tierra, porque el diablo no está en todos lados. El diablo está bien organizado, tiene una organización en todo el mundo, pero él no está en todos lados. Él puede estar en un lugar a la vez, como usted y como yo. El único que está en todos lados es nuestro Señor. Él está en todos lados. Y no solamente en todos lados, sino que también está en nosotros, sino que también está sabiendo qué nos pasó, qué nos va a pasar. Dios sabe todas las cosas. El diablo no, el diablo es finito, parecido a nosotros. No puede estar en todos lados. Y venía el diablo de rodear toda la tierra y se presenta ante Dios a rendir cuentas. Dice el libro de Job, no lo digo yo. Entonces Dios le dice a Job, al diablo, Dios le dice al diablo, ¿viste mi hijo Job? ¿Viste qué recto que es en todos sus caminos? ¿Viste cómo él se porta? ¿Viste cómo sacrifica por los hijos? Y el diablo le dice a Dios, y sí, porque vos lo dejás, no lo puedo tocar, no puedo acceder a él. No, ¿por qué no me lo prestás un ratito? ¿Por qué no me lo da un ratito y me lo dejás que lo toque un poquito? Lo toca un poco el diablo, pero Job seguía siendo santo. Y le dice, ¿por qué no me dejas que le toque el cuerpo? Perdió todo lo que tenía y encima se enfermó de una enfermedad que dice que no le alcanzaban, pero esto es real, no le alcanzaban las uñas para rascarse, y se rascaba con pedazos de maceta de esas marrones que nosotros, de esas medias rojas que hay hoy con tiesto. Se rascaba con eso de tanto picazón que tenía en la piel. Su esposa viene y le dice, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Siempre digo, ¿para qué necesita el diablo con una esposa así, no? ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Y así todo, Job no dijo nada malo en su corazón. Y dijo, si sé recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no voy a saber recibir lo malo? Y no atribuyó nada malo. O sea, fíjese que el diablo no pudo tocar a Job si Dios no lo autorizaba. En esa condición estamos nosotros. Mucho mejor que Job. Mucho mejor que Job, porque no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Él ya hizo por nosotros. Y Dios nos redimió de nosotros mismos, nos redimió de nuestra mente, nos redimió de nuestras bajezas, nos redimió de nuestra condición de irredentos. Ya estamos redimidos, fuimos redimidos y fuimos participados de ese perdón. El perdón no es algo que va a venir a nuestra vida, el perdón es algo que ya está antes que nosotros pequemos. El perdón ya está en nosotros. Esto no es permiso para, esto es entender la participación que nos ha sido dada. Nosotros participamos de Él. Participamos de Él. Versículo 8, por favor, versículo 8 de Efesios. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría, nos dio por medio de la gracia, abundancia de gracia, y nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué nos dio? Sabiduría y entendimiento. Nosotros participamos de sabiduría y entendimiento. Y en esto voy a avanzar despacio porque creo que es algo clave en lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos acceso a la sabiduría y al entendimiento que están en la mente de Cristo. O sea, no tenemos que nosotros ser sabios. Nosotros tenemos que acceder a la sabiduría que el Señor ya nos ha dado, porque nuestra sabiduría en los últimos días de nuestra vida no se compara a la sabiduría de Él en nosotros. No se compara a su sabiduría en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo y en esa mente todos los recursos que existen en Él están accesibles para nosotros. Nosotros tenemos acceso a todos los recursos de Cristo. ¿Por qué Jesús, siendo hombre igual que nosotros, nunca pecó?
¿Por qué nunca tuvo un pensamiento malo? Nunca Jesús tuvo un pensamiento malo, siendo hombre igual que nosotros. ¿Por qué? Porque no tenía confianza en su vida, sino que tenía confianza en el Cristo que lo habitaba. Entonces descansaba en esa vida, no en lo que Jesús pudiera dar, sino en lo que Cristo hacía por medio de Jesús. ¿Me sigue? Exactamente lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el mismo Cristo dentro de nosotros y tenemos acceso a la misma sabiduría y al mismo entendimiento que estuvo en Jesús. Lo mismo actúa en nosotros. El tema es que en nosotros, en Jesús estaba todo Cristo y en nosotros está una parte, por eso dependemos del cuerpo. Por eso dependemos los unos de los otros, porque una parte la tengo yo, otra parte la tiene Ceci, otra parte la tiene Paola, otra parte Marco, otra parte Bochi, otra parte Jorge. Y cada uno de nosotros tenemos una parte, por eso necesitamos al cuerpo. Pero en lo que Dios me dio a mí, toda la sabiduría y todo el entendimiento que yo necesito está en mí. Y lo que Dios le dio a usted, toda la sabiduría y todo el entendimiento de lo que usted necesita está en usted. El tema es, ¿a qué sabiduría apelamos cuando tenemos una circunstancia difícil? Yo anoche hoy, ya no me acuerdo cuánto, cuando vi las fotos, yo tuve acceso a mi sabiduría que muy corta, ya empecé a pensar más, ya medio que me quise enojar. ¿Vio cuando usted sabe que parece que quiere engranar, ¿no? Parece que quiere engranar el enojo ahí, y yo estuve ahí a punto de enojarme. Y me di cuenta, digo yo, no, pero yo no tengo nada que ver con esto, Señor. Tu sabiduría en mí, yo no tengo nada que ver. Este es un pensamiento que está ahí, yo no lo quiero, no es mío, no sé de quién es, yo de acá me voy. Y me posicioné en Cristo otra vez. No me puedo quedar ahí, porque si no me voy a enojar, y ya el lunes ya me voy a deprimir, y ya el martes ya me voy a enojar, y el miércoles ya dejo de orar, ya dejo de hacer todo, porque ya estoy enojado con Dios, porque Dios se lo llevó. ¿Por qué? Todo empezó ¿con qué? Un pensamiento, con una foto linda. Pero fue un pensamiento, ¿por qué? Porque dejo que mi sabiduría, que es pequeña, chiquita, finita, que no sabe operar, que no sabe hacer, que quizás le salen bien algunas cosas, pero en la mayoría todo mal. No sé cómo es usted, quizás a usted le salen bien algunas cosas. A mí me sale todo mal, si yo quiero hacer las cosas por mí mismo, me sale todo mal. O parece al principio que todo está bien, pero todo está mal. Por favor, el barbijo todos puestos, por favor, Mica, gracias. Necesitamos cumplir con el protocolo del barbijo, por favor. Gracias a todos los que tienen el barbijo puesto, gracias. Necesitamos la sabiduría para todo lo que hacemos en esta vida. Para la crianza de los hijos, para saber administrar el tiempo, para saber administrar nuestra vida, para aconsejar, para ayudar a otros. Para todo necesitamos la sabiduría que Dios nos ha dado, la sabiduría de la cual somos participantes. Nos ha participado de su sabiduría y necesitamos entrar a esta sabiduría y operar por medio de esta sabiduría, no de la nuestra, que seguramente nos va a aconsejar mal, seguramente nos va a llevar por el camino incorrecto, seguramente no nos va a llevar por donde Dios quiere, sino por donde nosotros queremos, que siempre va a ser una determinación incorrecta. Necesitamos de esta sabiduría en nosotros para administrar. ¿Cómo estás administrando tiempo? ¿Cómo estás administrando crianza? ¿Cómo estás administrando tu hogar? ¿Cómo estás administrando tus finanzas? ¿Cómo estás administrando todo lo que está en tu mano? ¿Prospera? Entonces está en su mano. Prospera más o menos, a veces bien, a veces más o menos y a veces se cae, ya sabes, está en tus manos, porque todo lo que esté en nuestras manos es inestable. Pero todo lo que esté en sus manos se vuelve estable, porque todo lo de Dios, todo lo de nuestro Padre es eterno y permanece para siempre. Permanece para siempre. Es necesario que en este tiempo nos despojemos de toda nuestra mentalidad y de nuestra aparente sabiduría y le demos paso a la mente y sabiduría de Cristo en nosotros. Necesitamos darle paso a su mente y a su sabiduría en nosotros. Necesitamos dejar que esa sabiduría opere en nosotros. Sabiduría no es conocimiento. Alguien dice, alguien sabe mucho. Este sabe muchísimo. Un psicólogo, mucho sabe, pero su vida es un desastre.
perdió a su familia, no se lleva bien con sus hijos y es psicólogo. Aconseja a otro, pero no se puede aconsejar a sí mismo. Ayuda a otro, pero no se puede ayudar a sí mismo. Porque sabiduría no es saber mucho, no es conocimiento. La sabiduría es la capacidad de que todo lo que yo sé lo puedo aplicar a mi vida. La sabiduría es conocimiento aplicado. Yo no soy sabio por conocer mucho. Yo soy sabio porque conozco poco, pero lo poco que sé, lo aplico. Eso es ser sabio. Necesitamos la sabiduría de Dios en nosotros. Porque nuestra sabiduría es solo conocimiento. Es difícil aplicar el conocimiento, a no ser en las cosas vanas, simples, de la vida normal y natural. Ahora, cuando tenemos que empezar a manejar cosas eternas, cuando manejamos a personas, cuando manejamos a familia, cuando manejamos destinos, estamos manejando cosas eternas, no cosas pasajeras. Entonces necesitamos de una sabiduría mayor, de una sabiduría que nos dé la capacidad de aplicar todo lo que nosotros sabemos. Sabiduría es la capacidad de convertir mi conocimiento en obras. La capacidad de convertir mi conocimiento en obras. Necesitamos nosotros esa sabiduría, pero también necesitamos el entendimiento, porque sabiduría sin entendimiento es como una pata menos, ¿no? Inestable. ¿Qué es el entendimiento? Entendimiento, según el diccionario, es capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Todo eso es entendimiento, capacidad de pensar y de obrar con buen juicio. Necesitamos entendimiento, pero no nuestro entendimiento. Ah, no, ya sé, ya entendí. No. Nuestro entendimiento no sirve para nada. Dios nos ha participado del entendimiento eterno para que nosotros tengamos la capacidad de pensar. Otra vez vuelvo al ejemplo, y perdón que vuelvo al mismo ejemplo siempre. Cuando estaba viendo la foto de mi padre, ¿sí? Qué incapacidad de pensar, ¿no? Porque en vez de tener un tiempo de recordarlo, de recordar cosas lindas, qué sé yo, ya la incapacidad de mi mente me llevó a lo malo. Me llevó a lo incorrecto. Quise transformar el vacío por extrañarlo en algo malo. En vez de recordarlo en cosas buenas, quise ponerlo en algo malo. Eso es incapacidad. Nosotros somos incapaces de manejar correctamente el pensamiento. Somos incapaces de pensar lo bueno. Somos incapaces. Necesitamos nosotros el entendimiento que Dios nos ha dado. Por eso Él nos ha participado. Somos participantes de este entendimiento. Muchas veces somos incapaces de pensar, pero no estoy hablando de nuestra capacidad racional, no estoy hablando de alguien que no estudió, que no se formó y que quizás no entiende rápido algunas cosas. No estoy hablando de rapidez en cuestiones mentales. Estoy hablando de un entendimiento, del entendimiento, no de una capacidad racional, sino de un entendimiento, la capacidad de pensar correctamente las cosas, de tomar la determinación correcta. Pasa que nosotros normalmente estamos acostumbrados a tomar determinaciones nosotros mismos, a no pararnos y pensar. Pero necesitamos en este tiempo el entendimiento de Cristo para pensar nuestras acciones, para orar. ¿Cómo sé que estoy obrando en Él? Y porque estoy orando, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a tomar la determinación correcta, a tomar el camino correcto, a abrazar lo correcto, a caminar por donde debo caminar. Precisamos en este tiempo obrar de esa manera. Necesitamos pensar de la forma que Dios nos dice que debemos pensar. Fíjese cómo Dios dice que debemos pensar en todo lo bueno, debemos pensar en todo lo puro, en todo lo honesto, todo lo que tiene buen nombre, en todo lo virtuoso.
en todo lo que sea digno de admiración. En eso tenemos que pensar. Y nuestra mente es incapaz de pensar. Se lo dije el sábado pasado. Si yo pienso en algo rápido, si la dejo a mi mente pensar sola, piensa en lo malo. Inmediatamente pienso en lo malo. Y conté el ejemplo que si Catu se va y alguien llama, yo digo, Catu no está. Algo le pasó a Catu. Y voy, no sé, alguien que llamó, nada más. Pero en mi mente no tengo la capacidad de pensar lo bueno, lo puro. Continuamente en mi mente hay pensamientos malos. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. ¿En la suya no? En la mía sí, continuamente yo tengo que estar saltando pensamientos que no me interesan y que mi mente está generando continuamente. Pensar mal de la gente, pensar lo incorrecto, pensar algo sucio, pensar algo impuro, continuamente. Pero yo estoy por encima, ya no vivo en mi mente, ya no estoy parado en mi mente, yo estoy por encima. Trato de continuamente salirme y establecerme en Cristo para estar en su verdad. Necesitamos su entendimiento para poder pensar correctamente. O como alguna vez dije, yo no soy este es el viejo Hernán. El que está en tiniebla, el que estaba en tiniebla, el pecador, ese es el viejo Hernán. Yo ya no soy ese Hernán. Yo ahora soy un nuevo Hernán que tiene más que ver con Cristo que con lo viejo. Porque Él me participó de Él. En este estoy en mí, pero he sido participado en Él. Y quiero hacer este ejercicio y lo voy a volver a hacer para que entendamos más abundantemente por el ejercicio de ver también. Necesitamos posicionarnos en Cristo y activar su entendimiento en nosotros para poder pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. ¿Cómo hacemos? Si yo acá sigo pensando, el tema es que yo ya no vivo acá, ya puse mi residencia acá. ¿En dónde está tu residencia? ¿En dónde estás viviendo? ¿Por quién te estás dejando dominar? ¿Qué te está dominando? Me acuerdo cuando leímos cuando Dios confronta a Caín. Y Dios confronta a Caín no después que lo mató a Abel, sino antes. Y le dice, el pensamiento está a la puerta y te quiere dominar, pero en vos está el poder. ¿Pero qué le pasó a Caín? Algo muy simple, no tenía a Cristo y nosotros sí lo tenemos. El tema es en dónde nos posicionamos, en dónde elegimos poner residencia. Las tentaciones están acá. Acá las tentaciones desaparecen, siguen estando ahí, pero yo ya no estoy ahí. Siguen estando ahí, siguen viniendo ahí, pero chocan contra el viejo y el viejo está muerto. Si yo viví es porque crucifiqué al viejo y resucité en Cristo. Muchas veces pensamos hacer lo bueno en esta posición y no podemos. No, porque ahora voy a hacer esto bueno. No, porque ahora sí, ahora sí arranco. Esta vez sí. Esta vez voy a hacer esto y voy a estar y voy a hacer y aunque nosotros queremos hacer lo bueno, como dice Romanos 7:18, Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado. La sabiduría y el entendimiento es lo que nos ayuda a nosotros a pensar lo bueno y a hacer lo bueno. Pero acá no puedo. Acá yo pienso en lo bueno, pero no puedo hacerlo. Lo dice Pablo. Dice, yo sé que en mí, en NBI, en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No soy capaz. Aunque yo desee hacerlo bueno, a que yo ponga toda mi vida, toda mi fuerza para hacer lo bueno, no lograré hacer lo bueno, porque no hay capacidad de hacer bueno
en nosotros mismos, en nuestro viejo hombre. La capacidad de hacer lo bueno nos fue dado y participado por medio de sabiduría y entendimiento. Por medio de sabiduría y entendimiento nosotros somos capaces de hacer lo bueno, no por nosotros mismos. Necesitamos obrar con buen juicio. Obrar con buen juicio es una de las capacidades que recibimos por medio de Cristo. De ahora en más, por medio de su mente podemos pensar lo bueno y hacer lo bueno. Podemos pensar lo bueno y hacer lo bueno. ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Porque pudiste hacer lo bueno que pensaste. ¿Cómo sé que no estoy en Cristo? Y porque te propusiste y te esforzaste y no pudiste. Cualquier cosa, lo que usted quiera. ¿Qué? ¿Un vicio? ¿Un cigarrillo? ¿Algo que continuamente viene a usted? ¿Droga? ¿Alcohol? No sé qué es. No sé qué es con lo que usted pelea todos los días. No, hoy me voy a disponer. No voy a decir más malas palabras. No voy a decir más malas palabras y no voy a decir más y no voy a decir más y no voy a decir más. Y cuando usted se proponga a no hacer algo, se va a encontrar con su verdadero usted. Yo me encontré varias veces, ya les conté varias veces, con mi verdadero yo. Me encontré varias veces, lo repito una vez más. Un día mi mamá me dice, yo dije el que es parecido al día de la semana. Y mi mamá me dijo, ese corazón, en ese corazón hay mucha mugre. Yo le digo, no, mamá, digo yo, pasa que se te pegan, viste, los compañeros de trabajo que lo dicen, qué sé yo. Yo le dije, pero no tuve esa intención. Entonces fui a orar y dije, Señor, aquí estoy. Si hay algo malo en mí, Señor, que se evidencie. Y dije el peor insulto que podría haber dicho en mi vida cuando se me cayó una moto. Pero en serio, hermano, un vecino salió y me dice, Gringo, ¿todo bien? Qué vergüenza que sentí. Porque claro, yo dejaba salir apenita, ¿no? Lo que estaba ahí, lo que no era tan grave. Pero cuando le dije al Señor, Señor, si hay algo en mí, evidencialo, y salió la verdad. Necesitamos nosotros querer hacer lo bueno y hacerlo. Y de la única manera que podemos hacerlo es por medio de Cristo, por medio de su mente. Él nos dio entendimiento y sabiduría. Sabiduría y entendimiento. Con sabiduría y entendimiento nosotros podemos obrar lo bueno que pensamos. Es la única manera y es la única forma, no por nosotros mismos, sino por medio de Él en nosotros. Versículo 9 de Efesios 1, por favor, Lore. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su buen placer, beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué hay un misterio en su voluntad? ¿Por qué hay misterio en su voluntad? Muy simple. Todo lo que la Biblia escondió en misterios es porque no es para todos. No todos pueden saber. Hay muchas cosas de la Biblia que son accesibles. Muchas leyes que son accesibles a todos. Dar para recibir. Sembrar para cosechar. Esas son leyes. Son leyes que son accesibles para todos. Ahora, su voluntad no es para todos. Su voluntad solamente para algunos. No algunos elegidos en medio de la iglesia. No, para todos los que por medio del Espíritu Santo accedemos a Él. Para todos. El misterio de su voluntad. Fuimos participados del misterio de su voluntad. Para los que anotan, creo que 6, participamos, o 7, participamos del misterio de su voluntad. Todo lo que Dios escondió en misterios no es accesible para todos, solo para aquellos que fueron predestinados para esto. Por medio de Cristo nosotros participamos de llegar a conocer todo el secreto de Dios y de todo lo que el Padre escondió en su palabra en Cristo. Todo lo que el Padre escondió en su palabra en Cristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Él era el verbo, Él estaba con Dios, Él era Dios y se hizo hombre.
la palabra, el verbo, se hizo hombre. Entonces todo el misterio de su voluntad está escondido en la palabra. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere para mí? Porque lo encuentro en Cristo. Lo encuentro en su palabra. Lo encuentro deleitándome en su palabra. ¿Cuántos se acostumbran a leer la Biblia, pero a deleitarse en la palabra? No a leerla como un diario, ¿sí? Ahora el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No se trata solo de leerla. Nunca leí, no digo que esté mal, nunca entré en un plan de leer la Biblia en un año, o leer la Biblia en 7 meses, o leer la Biblia en 3 meses, o leer la Biblia en 297 días. Nunca entré en ningún plan de eso. Porque me parece bárbaro para conocer la amplitud de la Biblia, pero no es bueno para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en un pasaje y escudriñarlo, bucear, profundizar, ver el significado palabra por palabra. A mí me encanta desgranar un pasaje y agarrar palabra por palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Y darle un significado aún más amplio del que ya tiene, para que mi mente pueda de alguna manera disfrutar de entender ese misterio que está escondido en palabras, que en cualquier libro sonarían quizás bien o no, pero por medio del Espíritu Santo nosotros podemos encontrar misterios. Hermanos, hay tanto poder en reconocer los misterios de Dios, en reconocer el misterio de su voluntad, que puede cambiar profundamente nuestra vida de un día para otro. ¿Qué digo de un día para otro? De un abrir y cerrar de ojos. Así usted abrió y cerró los ojos y se acabó. Cuando los volvió a abrir, usted ya es otra persona. ¿Por qué? Porque se le reveló su voluntad, vio su condición y dice: yo acá no me quedo, yo me vengo acá, porque acá tengo otra condición, acá entiendo que para esto fui llamado. Hay algunas personas que andan por ahí. El otro día hablábamos con alguien aquí al finalizar y le digo: dígale a tal persona que deje de dar vueltas, porque fue predestinado para esta posición. Y se quiere quedar acá, y se quiere quedar acá, y ahí está, y ahí pelea, y pelea con su mente, y dice, pero fue predestinado ahí, en algún punto va a tener que llegar. El tema es que vengamos lo antes posible, para disfrutar lo antes posible de esta posición a la que fuimos llamados. Necesitamos que por medio de su palabra se nos revele el misterio de su voluntad. Por medio de Cristo nosotros participamos de llegar a conocer todo el secreto de Dios y de todo lo que el Padre escondió en su palabra y en Cristo, para ayudarnos a resolver algunas cosas en este tiempo. ¿Algunas cosas nomás será? Todo. Para ayudarnos a resolver todo en este tiempo. Todo lo que está a nuestro alrededor está resuelto ya, si nosotros encontramos el misterio de su voluntad. Lo que necesitamos está escondido en Él. Hay una demanda: que busquemos su voluntad. Solamente eso es lo que Él nos pide. Si nosotros buscamos su voluntad, Él nos va a revelar lo secreto de Él, lo escondido de Él, lo que nadie puede acceder. Él nos lo va a mostrar. Toda su voluntad está codificada en su palabra. Para decodificarla, ¿qué necesitamos usar para decodificar esa palabra? La mente de Cristo. Porque Cristo mismo se hizo palabra en la Biblia. Por eso la Biblia no es un libro. La Biblia no es un conjunto de libros. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Cristo expresado en palabras, que si uno pasa rápidamente son solo palabras, pero si uno profundiza puede encontrar los secretos más potentes, más poderosos del universo. Todo está ahí guardado para los que quieran, para los que busquen. Es por medio de rendir nuestra mente al gobierno de Cristo que podemos acceder a Dios mismo. Por lo que Jesús dijo, ¿se acuerdan? En Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos.
Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque ya no era Jesús el que estaba hablando, sino era Cristo hablando por medio de Jesús, diciendo, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús se había rendido a Cristo y Cristo era uno con el Padre. Si nosotros estamos en Cristo, somos uno con el Padre. Fuimos participados de eso. No, porque Dios está en el cielo. No. Dios no está en el cielo. Dios está adentro tuyo. Ninguna cosa material puede contener tanto a Dios como vos. Pusiste eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre llegue a entender por completo todo este misterio. Claro, lo dijo antes que viniera Cristo, porque hoy nosotros podemos entender este misterio de que tenemos eternidad y que Dios vive en nosotros. Amén. Versículo 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, según el plan de su voluntad. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos ha heredado todas las cosas. Perdón, para los que anotan, participamos de su herencia. Dios nos ha heredado, no nos ha heredado cosas, sino que su herencia tiene que ver con algo mucho más alto, mucho más grande, mucho más amplio. ¿No? Porque Dios me heredó, por la bendición de Dios, tengo una camioneta hermosa, 4x4, para ayudar a las personas. No, eso es tuyo. Como dijo Martín el miércoles, eso es porque te esforzaste y lo alcanzaste. Te felicito. Pero Dios no te ha heredado eso. La herencia de Dios no son cosas vanas. Si fuera herencia de Dios, permanecería para siempre. No se le gastarían las gomas, no tenías que hacerle embrague, no le cargarías nafta porque se autosustentaría. Porque lo que Dios te da es así. No tiene que ver con cosas vanas. Pasa que nosotros minimizamos el Evangelio. Le ponemos nombre a las cosas. Dios me dio esta casa. Dios no te da cosas vanas. La alcanzaste, sí, te esforzaste, muy bien, perfecto. ¿Sí? Pero Dios te ha dado una herencia que es mucho más grande que una cosa vana y pasajera. Veía la bomba esa que explotó en Beirut, digo yo, ¡wow! No quedó nada, en Cuadra no quedó nada, y a donde estaba el edificio quedó un hueco. El mar ingresó porque quedó un hueco increíble. Así de fácil desaparecen las cosas de este mundo. Así de fácil, tan simple. Pero si Dios nos da algo, permanece para siempre. Lo que Dios nos da, su herencia, es una herencia eterna. Por eso la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos, por ejemplo, ¿no? Que Dios nos ha dado pedacitos de eternidad, que nosotros debemos modelarlos para vida eterna, y si no le damos forma de vida eterna, y tendrán muerte eterna. Necesitamos entender que los hijos sí son una herencia que Dios nos ha dado. Tenemos que crecer en el entendimiento de Dios como herencia en este tiempo. Dios como herencia. Porque eso le va a dar una mayor responsabilidad a las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios se impartió a Él mismo. Dios se impartió a Él mismo. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Él es la herencia prometida. Él es el fin de todas nuestras búsquedas, de todos nuestros deseos, de todos nuestros anhelos. Tenemos que descubrir nuestra herencia. Porque si crecemos en nuestra herencia, crecemos en el conocimiento de Dios. Porque nuestra herencia es Dios. Nuestra herencia es Dios. Jesús abrió un camino al Padre. ¿Sabe que de lo que más Jesús habló es de Dios como Padre? Y nos enseñó que Él era el Hijo y que nosotros también podíamos ser hijos.
A los fariseos les molestaba que Jesús dijera que Él era hijo de Dios, porque entendiendo que el Hijo es igual al Padre, Él diciendo que era hijo de Dios se igualaba a Dios. Nosotros hemos sido participados por medio de Cristo de esa herencia. Dios nos puso a su lado. Dios nos puso a su lado, nos igualó con Él. No es que nos igualó y ahora soy Dios y yo lo que digo se hace. No estoy hablando de eso. Dios nos igualó con Él para darnos, para participarnos de todo lo que Él tiene, de toda la vida, de todo el amor, de toda la verdad. Nos hizo participantes de Él, nos hizo participantes de su verdad. Necesitamos entender que nuestra herencia es Dios, nuestra herencia es Dios mismo. Jesús abrió un camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos abrió un camino al Padre, nuestra herencia es Él. Es por eso que necesitamos en este tiempo descubrir, buscar, entender esa herencia que nosotros hemos recibido. Por último, y no es que ya esté terminando, pero ya deberíamos empezar a terminar. Versículo 13, participamos de su Espíritu. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos participados de su Espíritu. Necesitamos entender esto profundamente, porque nuestra mente natural tiende a dividir a Dios de Cristo y a estos dos del Espíritu Santo. Es una tendencia que nuestra mente tiene a dividir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar las cosas con divisiones. Nosotros hoy estamos aquí dentro de este auditorio divididos de toda la ciudad, porque tenemos paredes que nos dividen. Y eso está bien para el ámbito de lo natural, pero en lo espiritual esto no existe. En lo espiritual no hay divisiones, todo es uno solo. Es por eso que necesitamos en este tiempo salirnos del pensamiento que nosotros tenemos y posicionarnos en la mente de Cristo, porque posicionados en la mente de Cristo es que nosotros podemos entender esta realidad, que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son uno. Yo lo expliqué para que lo entienda nuestra mente, pero es mucho más amplio que esta explicación. Yo soy Hernán, padre, porque tengo hijos. Soy Hernán, esposo, porque tengo una esposa y por eso pude tener hijos. Y soy Hernán, hijo también, porque tengo padres que me dieron a la vida, que me dieron esta vida. O sea, no es que el padre es uno, el hijo es otro y el esposo es otro. Aunque muchos andan en la vida así, ¿no? Pero no debería ser así. Yo soy el mismo. No me puedo dividir, no, porque ahora voy a ser Hernán padre. Y soy indivisible, ¿no? O sea, de la misma forma es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y Él nos ha participado de su Espíritu, nos ha participado de esa vida. O sea, que nos hizo parte de Él. ¿Me siguen? Porque Él no está dividido nos puso a nosotros en el Espíritu, como que Dios se dividió y nos puso a nosotros en el Espíritu Santo y Él está en otro lado. Pero ¿y cómo si nosotros estamos en el Espíritu Santo y Dios está en el cielo? Pero ¿cómo si nosotros estamos acá en la tierra y Dios está en el cielo? Esas son cosas que piensa la mente. Una mente finita, chiquita, que no puede entender los misterios, que no puede entender lo profundo de Dios. Si nosotros seguimos pensando por esta mente, hermanos, no vamos a entender el Evangelio, porque el Evangelio no es predicado a una mente, el Evangelio vino a salvarnos de la mente. Una mente que solamente conoce bien y mal, pero esta mente puede revelarnos eternidad. Una dimensión que acá no conocemos. Que hayamos sido participados de su Espíritu significa que nos invitó a ser parte de Él. Parte de su expresión, de su visión, de su lugar,
de su esencia, de su estabilidad, de su carácter, de su habilidad, de su perspicacia, de su bondad, de su amplitud, de su amor, de su amabilidad, de su abundancia, de su poder, de su profundidad, de su permanencia, de su sabiduría, de su destreza, de su inagotable vida, de su verdad, de su sabiduría. Y puedo seguir así toda la noche y se me acabarán las palabras, pero no se acabará todo lo que Dios nos ha hecho participantes por medio de su Espíritu. Necesitamos encontrarnos con esta verdad. Necesitamos encontrarnos con esta vida. Necesitamos entender que Dios nos ha posicionado en Él. Que Dios nos ha dado una posición en Él. ¿Por qué teniendo una posición eterna todavía elegimos vivir en una posición pasajera? Que se equivoca, que hace las cosas mal. Que no sabe qué camino tomar, que duda. Que cuando no duda hace macana porque eligió el camino incorrecto. Todos los atributos que pudiéramos nombrar están en Él, y no solamente están en Él, abundan. Es como cuando usted ve a alguien y dice, qué bueno que es este sí que es bueno. Bueno, ese no es nada comparado a Dios. En Dios todo lo que Dios tiene abunda, y por medio de su Espíritu Él nos ha hecho participantes. Él nos ha hecho participantes. Hay tres cosas importantes que encontramos en este versículo. Pónemelo, Lore, otra vez. Hay tres cosas importantes, tres verbos. Tres verbos. Dice, en Él también ustedes habiendo ¿qué? Oído. Esto es lo primero y lo importante. Oír. Tener la capacidad de oír. Oír es mucho más que escuchar. Porque yo puedo oír que los autos pasan, pero de repente escuché que adentro del auto que pasaba, alguien iba escuchando radio. Y eso es, tengo que afinar el oído para oír. Porque el auto pasó, pero yo tuve que afinar, tuve que ir un poquito más del auto que pasaba. No sé si entienden. Oír es ir un poco más. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjese lo que dice Gálatas 3.2. Poneme Gálatas 3.2. Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o oír con fe? El oír que Dios nos pide, el oír de la palabra, no es no, tengo que escuchar. No, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces hay gente que se pasa, que esto ya lo dije muchas veces, y perdón para todos los que lo escucharon tantas veces. Hay gente que se pasa escuchando prédicas todo el día. Y todo el día, una prédica atrás de otra, una prédica atrás de otra, una prédica atrás de otra. Pero este que está acá recibió prédica, pero nunca cambia. Porque la palabra no encuentra cabida en él. Porque esta posición no tiene cabida para su palabra. En esta posición nos ha sido dada su palabra. Entonces cuando yo escucho algo, no es que viene de afuera, se conecta con lo que ya está en mí, con la palabra que vive en mí. Necesitamos en este tiempo oír con fe, oír con fe. En Gálatas, en el 3, el 5, dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravilla en ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos cambiar nuestra posición de oír. Oír con fe es escuchar con el Espíritu. Oír con fe es escuchar con el Espíritu. Es poner atención a lo que Dios me está hablando. No desde la posición de solo oír, sino con la actitud de obedecer. En el único lugar que yo tengo actitud de obedecer no es en Hernán. Acá no quiere obedecer nada, Hernán quiere hacer lo que él quiere.
Pero cuando yo lo llevo a la cruz, por medio de la cruz, lo posiciono en Cristo, Hernán tiene la condición de obedecer, porque eso es algo que está en mi espíritu. Por medio de Cristo me ha sido dado la capacidad de obedecer. Ningún hombre puede obedecer por sí mismo. Nadie puede obedecer por sí mismo. Dios nos ha participado de Él. Ya termino. Vamos rápido en estos 3 últimos conceptos. Necesitamos escuchar con fe. ¿Cómo sé que mi espíritu escuchó? Porque tuve la actitud de obedecer. Entonces escuché bien. Escuché en el canal correcto. Escuché en la posición correcta. Mi espíritu tiene oídos, así como mi alma tiene oído y así como mi cuerpo también tiene oído. Necesitamos en este tiempo escuchar a Dios, escuchar por medio del Espíritu para obedecer. El segundo, poneme otra vez por favor el pasaje, Lore. Lo segundo que encontramos en el pasaje es, dice, el anterior, por favor. Estamos en el 13, Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído. Segundo verbo, creer. No solo se trata de oír con fe, con la capacidad de obedecer, sino creer. ¿Qué es creer? Creer es edificar la palabra en mí. No solamente oí con la capacidad de obedecer, sino que ahora me pongo en marcha a edificar esa palabra, a yo ser, por medio de la vida que está en mí, esa palabra. Que esa palabra sea una verdad en mí. Muchas veces nosotros creemos, pero ¿qué es creer? ¿Qué es creer para nosotros? Yo quiero algo. Entonces, como lo queremos con tanta fuerza, uno viene y te dice, ¿creo? Sí, creo, pero no creo, quiero. Hay una gran diferencia entre creer y querer. Una gran diferencia entre querer y creer. No es lo mismo. Pero nosotros definimos creer como querer. Sí, yo lo quiero. ¿Crees que Dios te lo va a dar? Sí, yo creo. No, yo lo quiero. Tengo tantas ganas de tenerlo que lo quiero. Pero creer es una posición de edificar. Es una posición de edificar. Yo no solo oí obedeciendo, sino que ahora quiero edificar esa palabra. Quiero que esa palabra se haga una verdad en mí. Quiero que esta palabra crezca. Quiero que esta palabra se edifique en mí. Creer tiene que ver con lo siguiente. Al yo poder ver una verdad mayor, me despojo de todo lo anterior para edificar esta verdad. No puedo edificar algo nuevo, como dijimos el otro día, sobre lo viejo. No puedo edificar algo nuevo sobre lo viejo. Tiene que venir una demolición, sacar todo lo viejo y ahora nos queda espacio para edificar lo nuevo. Entonces creer tiene que ver también con sacar, con dejar ir, con deshacerme de mi propio pensamiento, con deshacerme de las cosas que no me edifican, con deshacerme de todas esas cosas. ¿Para qué? Para que pueda establecer en mi vida una nueva verdad. ¿Qué es la nueva verdad que nosotros tenemos? El Evangelio. Necesitamos establecer ese Evangelio. Que nueva verdad no es menos antigua, no es que porque está más nueva, no, sino en una verdad mayor. Yo entiendo en esta posición de creer que lo que Dios me dijo es mayor a todo lo que yo tengo. Entonces, si yo me encuentro con algo mayor, es como la parábola de el hombre que encuentra una mina en un campo. Encuentra que el campo tiene oro. Entonces, ¿qué hace? Lo tapa, va, vende todo lo que tiene porque encontró algo mayor. ¿Me sigue? Porque tiene algo mayor, tiene una verdad más grande. Tiene una verdad mucho más amplia que todo lo que él tiene. Entonces vale la pena perder todo lo que él tiene para ganar este campo, que para todos es solo un campo, pero para mí es una mina de oro. Necesitamos entender esta verdad mayor, esta verdad superior.
esta verdad excelente, esta verdad suprema, esta verdad principal, esta verdad patrón. Es un patrón para mí. Esta verdad es un patrón para mí. ¿Por qué? Porque viene a que todo en mí obedezca a esa verdad. Y por último, lo tercero que encuentro en el 13 es, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el espíritu de la promesa, fueron sellados. Si no hay oír y creer de lo que estamos hablando, no hay un Espíritu Santo como un sello en mí. Necesitamos ser sellados, necesitamos ser participados de esta verdad, ser llamados, ser apartados para esta verdad. Necesitamos entender lo que significa juntamente. Creo que el próximo sábado voy a hablar mucho acerca de esto, de todas las veces que en la Biblia dice juntamente, todo lo que nos ha sido dado juntamente con Cristo. Nos hizo parte de un propósito eterno. Poneme el 14, por favor. Dice que es la zarra. ¿Me puedes poner NBI? Así es más fácil y no tengo que explicar arra, si ya está explicado. Dice, garantiza, esto es arra, es una garantía, es un anticipo. Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. El Espíritu es la garantía. Dios nos dio un anticipo de Él, de todo lo que vamos a recibir de Él después de esta vida. Ahora, el anticipo que nosotros tenemos es su Espíritu. Él se impartió en nosotros por medio de su Espíritu. Esta es la garantía. ¿Por qué? Porque esta verdad me garantiza a mí alcanzar todo lo que Dios tiene. Alcanzar todo lo que Dios tiene. Pónete de pie, porque se nos está yendo el tiempo. Pónete de pie, por favor. En este tiempo necesitamos despojarnos de todo aquello que está estorbando nuestra vida y está estorbando la edificación. Y no nos está dejando alcanzar todo lo que Dios nos ha hecho participar. Todo aquello de lo que Dios nos ha hecho participar. Despojémonos de nosotros mismos. Hermanos, esta sería una oración que tenemos que hacer todos los días. No como un rezo, como un repetir y repetir, sino un rendir desde nuestro interior. Una oración no sale de nuestra boca, la verdadera oración sale del corazón, en la que nosotros vamos a decirle al Señor, Señor, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Ya no quiero estar en mi posición, quiero estar en la posición que me has dado. Ya no quiero estar en mí, quiero estar en esta posición de la que me has participado. Quiero establecerme aquí, quiero permanecer aquí, quiero establecerme aquí, quiero poner mi residencia. Hoy elijo poner mi residencia en ti, Señor. Hoy elijo permanecer en esta verdad. Cerra tus ojos un momento, ayúdame, Gaby. Padre, en el nombre de Jesús nos rendimos hoy. Nos despojamos de todo aquello, Señor, que no nos deja alcanzar, Señor, tu propósito en nosotros. De todo aquello que quizás hasta no nos permite ver lo que tú nos has dado, Señor, sino que permanecemos detrás de un velo, nos quedamos detrás de un velo sin poder ver todo lo que tú nos has dado. En este día, Señor, elegimos, Señor, en una actitud salir de esta posición. Salir de esta posición velada, de esta posición de oscuridad, de esta posición de no poder ver, para empezar a ver todo lo que tú nos has dado, para empezar a ver de todo aquello que tú nos has participado. Señor, te necesitamos de ti, Señor, necesitamos de esta verdad operando en nosotros. Señor, que en los próximos días podamos, Señor, ahondar, profundizar en estas verdades. Señor, buscar los misterios de tu voluntad que nos han sido dados, que han sido abiertos, pero tenemos que caminar para alcanzarlos, tenemos que buscarlos, tenemos que salir de donde estamos para alcanzarlos, Señor. Pon en nosotros esa necesidad de búsqueda, esa necesidad de búsqueda. Necesitamos buscar, 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 buscar. Cuántas cosas nos han sido dadas, Señor. Pero la mayoría de las veces nos quedamos, Señor, sin entender y sin comprender todo lo que tú nos has dado.
toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el entendimiento que nos has dado. Queremos operar por medio de tu vida. Queremos operar en tu espíritu, Señor, no en nosotros mismos. Hoy nos despojamos de nosotros mismos, Señor. Nos despojamos de nuestra sabiduría natural, pasajera, incompleta, incorrecta, Señor, y elegimos tu voluntad. Señor, nos despojamos de nuestra mente, Señor, que nos sirve para las cosas simples, pero queremos manejar lo eterno, con criterio eterno. Queremos manejar lo eterno con un criterio eterno, por eso necesitamos tu mente. Necesitamos tu mente, necesitamos tu mente para darle la relevancia a las cosas eternas, para darle el sentido a las cosas eternas, para entender lo eterno desde una mente eterna, con capacidad eterna. En el nombre de Cristo Jesús te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Nos rendimos a ti, Señor. Una vez más nos entregamos a ti para que tú hagas en nosotros tu obra. No soy yo, Señor, eres tú en mí. Si algo bueno hay en mí es porque tú lo provocaste. Si algo malo hay en mí, Señor, es porque necesito todavía rendirlo a tus pies. Te adoramos, Señor. Gracias, papá. Amén.